Tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que venga tu reino, que tu voluntad sea aquí como en el cielo. Y el pan nuestro, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, porque tuyo es el poder, porque es tuya la gloria por todos los siglos. Amén. Porque tuyo
Buenos días, hermanos, ¿cómo están todos? Espero que hayan tenido una noche muy bendecida y que hayan cenado muy rico y que la hayan pasado muy bien con toda su familia. Estamos comenzando un año nuevo, dejando atrás un año para muchos muy difícil, para otros no tanto. Sabemos que hay personas en estados muy vulnerables económicamente, personas que pasaron noches oscuras, días nublados, pérdidas terribles y sobre todo de salud. Para otros, gracias a Dios, fue de éxito, de proyectos realizados, de alegrías, de triunfos. Recibí en mi WhatsApp, al igual que muchos de ustedes, muchas bendiciones y muchos buenos deseos. Queremos que este año que está comenzando nos vaya muy bien, que seamos muy bendecidos, que tengamos prosperidad, paz, amor. Queremos que sea bendecida nuestra familia, los que tenemos proyectos, queremos que sean bendecidos esos proyectos, nuestras metas. Queremos bendición, bendición. Y yo deseo que todos sean bendecidos, que Dios les conceda lo que su corazón desea. Pero ¿cómo se logra? ¿Cómo se logra que la mirada del poderoso esté siempre sobre mí, sobre ustedes a través de Cristo Jesús las 24 horas del día? ¿Cómo se logra encontrar gracia a sus ojos, gracia a los ojos de Dios y gracia a los ojos de los hombres? Se logra haciendo lo que a Él le agrada. Se logra dejando a un lado el pecado. Y se logra recordando que nuestra vida es como la hierba, que pronto se marchita, que somos como las flores del campo. Crecemos y florecemos, pero tan pronto sopla el viento dejamos de existir y nadie vuelve a vernos. En cambio, nos dice este Salmo 103 tan hermoso, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Por su parte, Job nos dice, acuérdate que mi vida es un soplo. Y Moisés nos comparte su opinión. Por la mañana florece y reverdece, y al atardecer se marchita y se seca. Porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, y nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Por lo tanto, no tenemos la seguridad de cuánto tiempo viviremos y no sabemos qué nos depara el destino. Si llegamos al día de mañana, gloria a Dios. De lo contrario, pues bueno. Por lo tanto, debemos de vivir solo por hoy, solo un día a la vez, no dejando para mañana lo que podemos hacer hoy. Muchos de nosotros vivimos sin tomar en cuenta esa transitoriedad y la fragilidad de la vida. Este salmo, este hermoso salmo, nos muestra la bondad de Dios. ¿Y qué mayor bondad podemos tener de un Dios que siempre nos está recordando cuál es esa condición que tenemos y lo necesitamos y lo necesitados que estamos de Él? Nosotros tan frágiles y Él tan poderoso. Siguiente punto, el pecado. El pecado del hebreo hatat, que significa errar, en el sentido de no alcanzar una meta o un objetivo. Pecar es no alcanzar el objetivo de cumplir con las normas perfectas de Dios. ¿Estamos cumpliendo las normas? Pecar es la transgresión voluntaria y consiguiente de la ley divina. Y pecado es todo aquello que nos aparta de lo bueno. Debemos ser cuidadosos, pero sobre todo conscientes con el pecado de nuestra vida.
¿De verdad somos unas personas salvas? ¿De verdad somos unos cristianos convertidos? ¿De verdad somos unas personas salvas que merecemos esa bendición, esa prosperidad, esa paz, pero sobre todo esa salvación que nuestro Señor Jesucristo nos dio? Porque todos somos pecadores. Pablo nos dice en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Debemos muy seriamente decidir dominar el pecado y no permitir que el pecado nos domine a nosotros. Todos estamos infectados con el pecado, nacemos con pecado y todos elegimos personalmente pecar. El pecado es lo que nos convierte en personas no salvas. El pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que no nos tiene en el camino. El pecado es lo que nos lleva a la destrucción eterna. Necesitamos verdaderamente ser salvos. Terminamos un año 2021 con muy poca espiritualidad, con un pie en el mundo y otro con Dios. Y eso no es posible, hermanos, porque eso nos aleja de la salvación de Dios. Hemos estado muy ocupados con todas las cosas del mundo. Hemos estado ocupados en nuestros problemas, en nuestros trabajos, en nuestras labores diarias, en nuestra familia, con los amigos, en las diversiones. Tanto encierro trajo un desorden emocional en muchas personas. Necesitamos regresar a nuestro primer amor. Porque estamos pecando, porque estamos yendo en contra de nuestro Dios. La Biblia declara que todos hemos pecado. El pecado es rebelión contra Dios. Y todos elegimos hacer cosas que están mal. El pecado daña a otros. El pecado nos daña a nosotros mismos. Y lo más importante, deshonra a Dios. La Biblia también enseña eso, porque Dios es santo y justo. Dios no puede permitir que el pecado quede impune. En Romanos 6:23, Pablo nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. El castigo por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios. Y lo vemos en Apocalipsis 20, del 11 al 15. El juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por todas las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Debido a que el castigo justo por el pecado es infinito y eterno, solo Dios podía pagar el castigo, porque solo Él es infinito y eterno. Pero Dios, en su hermosa naturaleza divina,
No podía permitir, no podía perdernos, creo. Eso sintió nuestro amado Jesús. Entonces se convirtió en un ser humano. Y el Dios eterno, en su gran bondad, nos dio a su Hijo, al unigénito del Padre, que tomó carne humana y vivió entre nosotros y nos enseñó. Y cuando toda la gente lo rechazó, a él y a su mensaje, y buscó matarlo, él se sacrificó voluntariamente por nosotros, permitiéndose ser crucificado. Como Jesucristo era humano, podía morir. Y porque Jesucristo era divino, era el Hijo de Dios, su muerte tuvo un valor eterno e infinito. La muerte de Jesús en la cruz fue el pago perfecto y completo por nuestros pecados. Tomó las consecuencias que merecíamos. Y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos demostró que su muerte fue, de hecho, el sacrificio perfecto suficiente por el pecado. Dios mismo es el único que puede proveer nuestra salvación. Somos completamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a nuestros pecados y a nuestras consecuencias. Y este 2021 trajo tantas consecuencias, trajo una separación. Esta pandemia, desde que comenzó, empezó paulatinamente a separarnos del corazón de Dios, a llevarnos más a los teléfonos, al televisor, a los juegos, a la infidelidad, a la pornografía, a la fornicación, a la contienda hogareña. Punto número 3. Hacer lo que a Él le agrada. ¿Y qué es lo que le agrada al Señor? ¿Qué es lo que el Señor necesita de ti? Que regreses a tu primer amor. Tu amor por Cristo está muriendo si pasas más tiempo en las cosas del mundo que con Él. Y la iglesia Sarel Eliasid está pasando más tiempo en las cosas del mundo que con Él. En muchos de ustedes se nota una baja espiritualidad y han vuelto a ser como antes, están empezando a retroceder. No debemos olvidar que todas las relaciones de amor tienen ciclos. Y no me refiero solo a las relaciones de pareja, sino a los lazos interpersonales en general. Es normal que al iniciar una relación, incluso entre padres e hijos, hay un apego grande, una fuerza que dirige y embarga todo. Y como es natural que con el paso de los años el amor madure y sea menos pasional. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que al principio, cuando empezamos a caminar con Cristo, a veces somos muy pasionales, creemos que le amamos demasiado y estamos con Él y somos muy emocionales. Y le juramos que siempre vamos a estar con Él y que nunca lo vamos a abandonar. Y conforme va pasando el tiempo, una de dos, ese amor va madurando, se hace menos emocional
Pero ese amor se va apagando, se va perdiendo. Cuando se va madurando, se convierte en una convivencia, en una decisión diaria de aceptar al otro, en un compañerismo que es igualmente hermoso, fuerte, bueno y sobre todo maduro. Así debe de ser la relación con Dios. Todo empieza por una decisión consciente, diaria y sincera. Sincera de amarle, de quererle, de seguirle, de creerle. De que si viene la prueba, yo no le voy a dejar de amar. Que si viene la prueba, yo no voy a dejar de creer en él. Que si me viene la prueba, yo no voy a decir, no estás conmigo. Todo empieza por una decisión consciente, diaria y sincera. Dios hace un llamado a una decisión personal. Primero a recordarte de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, te dice en Apocalipsis 2:5. Por ello es importante hacer una evaluación sincera de la situación actual, de tu situación actual con respecto a aquella que fue mejor. Es decir, reconocer el problema e identificarlo. Para todos aquellos que se están alejando de la fe, para aquellos que están tibios, es muy necesario hacer una evaluación verdadera y sincera de su situación espiritual. Y ver en qué han cambiado. Compararse cómo eran antes, quiénes son ahora y en qué van a mejorar o en qué van a empeorar. Porque recuerden que a los tibios Dios los vomita. No pueden estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No se puede, hermanos. Él quiere que ese amor sea exclusivo. Exclusivo de Él. Dios es un Dios celoso. Y Él quiere ese amor de cuando iniciaste su camino. No importa, aquí no hay excusa de nada, absolutamente de nada. Nadie te puede apartar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo bajo, ni nada te puede apartar del amor de Dios. Ninguna persona. Porque la relación es individual. No podemos amar las cosas que Él aborrece y decir que lo amamos. Él quiere que vivamos continuamente en ese primer amor. Y para regresar a ese primer amor solo hay un camino, el arrepentimiento. Acérquense pues, hermanos, al Señor nuestro Dios y Salvador. Y déjense caer en sus brazos, que ahí estarán seguros. Y no me permanezcan en los brazos del diablo. Regresen a los brazos de su Jesús. Acurrúquense en Él y dejen que los acaricie. Cito por último a Charles Spurgeon en su prédica del 1 de enero de 1860. Él citó 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, que dice: pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Y traduce en perfección, afirmación, fortalecimiento y establecimiento. Y dice: del elegido de Dios, del comprado con sangre, se dirá: el Espíritu comenzó a obrar en el corazón de este hombre, pero el hombre fue más poderoso que el Espíritu, y el pecado venció a la gracia. Dios tuvo que huir y Satanás triunfó. Y el hombre nunca fue perfeccionado. Oh, queridos hermanos míos,
La oración será oída. Después de que hayan padecido un poco de tiempo, Dios los perfeccionará. Sí, Él ha comenzado la buena obra en ustedes. Pero, amados, debe ser pues que hayan padecido un poco de tiempo. No podrán ser perfeccionados, excepto por el fuego. No hay otra forma de quitarle su escoria y sus impurezas, sino por medio de las llamas del horno de la aflicción. Hijos de Dios, su insensatez está tan ligada a sus corazones que nada sino la vara puede extirparla. Es a través de los moretones de sus heridas que su corazón es mejorado. Deben pasar por la tribulación para que por medio del Espíritu pueda funcionar como fuego refinador para ustedes, para que una vez purificados, santos, acrisolados y lavados, comparezcan delante del rostro de Dios, exentos de toda imperfección y libres de toda corrupción interna. ¡Qué fuerte! Nos está diciendo de qué manera Dios nos va a quitar la tibieza. ¿De qué manera Dios nos va a quitar de un pie en el mundo y otro en la iglesia? O estamos en un lado o estamos en el otro. No se puede estar de los dos. No se equivoquen. Pero tenemos una esperanza hermosa en Él. En todos los que están en Él, en todos los que caminan en Él, en los que de verdad quieren caminar en Él. En los que hoy se van a arrepentir para caminar con Él. Ya no se acuerden de las cosas pasadas, no hagan memoria de las cosas antiguas. Fíjense en que yo hago algo nuevo, que pronto saldrá a la luz. ¿Acaso no lo saben? Volveré a abrir un camino en el desierto y haré que corran ríos en el páramo. Y Spurgeon comenta, yo debo confesar que preferiría soportar los tormentos de ese terrible arcángel Satanás por toda la eternidad que tener que sufrir como a uno a quien Dios una vez amó, pero a quien después desechó. Pero eso no sucederá nunca. A quien una vez eligió, Él no lo rechazará. Sabemos que donde Él ha comenzado la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesús. Grandiosa es la oración entonces. Fíjense, hermanos, grandiosa es la oración entonces en la que el apóstol pide que seamos perfeccionados. ¿Qué sería de un cristiano si no fuéramos perfeccionados? El Señor los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Fuertes, seguros, firmes. No tienen que hacer nada, solo permanecer en Cristo Jesús. Solo permanecer en Cristo Jesús. Y cuando uno permanece en Cristo, nueva criatura es. Son unos cristianos perfeccionados en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.